Y esta mañana, como ya leímos, en este capítulo 21, los versos del 1 al 21, considero que para nosotros va a ser de gran ventaja, de gran beneficio, de gran bendición. Hombres y mujeres que estamos aquí presentes, considerar y reflexionar en la experiencia de un Abraham y de una Sara alrededor de la tan esperada llegada del hijo de la promesa, ¿no? He titulado este sermón La fe verdadera ante una promesa imposible. La fe verdadera ante una promesa imposible. Y al efecto les voy a pedir que, si bien ya lo leímos, ahora me escuchen el texto. Pongan atención ahí, vayan siguiendo con su vista en silencio. Voy a leerlo de vuelta para ustedes. Y dice la escritura así. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién lo hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac fue creciendo y fue destetado. El día en que fue destetado, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo, Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho, ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Así que al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño, que también comenzó a sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella pudo ver un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Lo que resta es los versículos 22 al 34, acerca de un pacto que hacen Abimelech, el capítulo 20 anterior, y Abraham, respecto del uso de la propiedad de un pozo por el que peleaban sus pastores. Pero el foco que queremos dejarles en esta mañana está aquí. Así que, como dice el verso 1 hasta el 3, tal como el Señor lo había dicho, Dios se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Tal como el Señor lo había dicho en Génesis 17. Versos 15 al 16. En aquel capítulo Dios le cambia el nombre a ambos, de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y le dice a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, y yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Por medio de ella te daré un hijo. Y algo bien curioso que quiero resaltar aquí es que hasta este momento es cuando Dios le dice explícita y específicamente a Abraham lo que no le había dicho a él ni a ella antes.
que el hijo de la promesa llegaría a través de Sara. En todas las anteriores manifestaciones de Dios a Abraham, cuando le estaba diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela, deja todo detrás, ve a donde yo te voy a mandar, ni el nombre le dijo de dónde le iba a mandar. Voy a hacer de ti una gran nación y yo te bendeciré, y a los que te bendigan bendeciré, los que te maldigan maldeciré. Jamás le dijo que el hijo de la promesa vendría por Sara. Solemos pensar que esta información era cosa que ambos conocían de inicio, ¿no? Al recibir la promesa, pero la realidad es que la revelación de los detalles de cómo se daría la promesa del pacto fue progresiva. La revelación fue progresiva. Dios no le dijo todo de golpe, no se lo dijo todo completo. Eso es notable, porque habla acerca de la fe de Abraham y de la fe de Sarai. Miren, salen de Ur, de los caldeos, ¿verdad? Con la consigna de que Dios hará de Abraham una nación grande y poderosa. Lo bendecirá, le dice que se marche a una tierra que, como ya dije, ni siquiera conocía. Nosotros, sabiendo que fue Dios quien ideó la unión matrimonial monogámica, un hombre más una mujer, entendemos de inmediato que de seguro Abraham y Sarai, lo mismo que ellos habrían entendido, pues hemos de tener hijos, ¿no? Tal vez no este año, pero prontito, próximo año tal vez. Pero en este punto Dios no había revelado esta parte, y conforme pasaban los años, ¿se acuerdan cuándo le dio la promesa Dios a Abraham, verdad? Cuando él tenía 75 años. Y se la cumplió, lo acabamos de leer en este pasaje, cuando él tenía 100 años. Pasaron 25 años, y en 25 años no le había dicho que por Sarai vendría el hijo de la promesa. Así que, conforme pasaban los años, poco a poco se habría hecho más difícil para estos viejitos entender si Dios se refirió a que sería solamente Abraham el padre de muchos sin la participación de Sarai. Y aquí es donde quiero llamar nuestra atención a la fragilidad de la humanidad de estos dos esposos. Al mismo tiempo, llamar la atención de todos nosotros a su fe inquebrantable, hasta que la presión fue mucha. En pasajes anteriores que ya hemos enseñado desde este púlpito, exploramos y explicamos que tanto Sarai como Abraham descaradamente desobedecieron a Dios, ¿verdad? Ella le propone una espantosa cosa de entregar a su esclava egipcia, a su marido, para darle un empujoncito a los propósitos de Dios, ¿no? Y la juzgamos de inconsciente. Pero ¿cómo puede ser posible esta mujer? Y no que eso esté mal, ciertamente se equivocó Sarai. La realidad es que sí falló. Sarai podía ser manipuladora, impaciente, hasta volátil, como suelen ser muchas mujeres hoy día, y lo han sido a través de las edades. Pero Abraham también falló. En alguna ocasión desde este púlpito hicimos foco criticando de él burlonamente que pues, a quién le dan pan que llore, ¿no? Cuando no opuso resistencia a la atroz propuesta de adulterio de su propia esposa. Él, como dije, le había sido fiel a Sarai por 75 años. Viene una promesa divina de ser bendecido como el padre de mucha descendencia. Empiezan a pasar los años. No hay posibilidad, no se ve posibilidad en el horizonte de tener hijos con su legítima esposa. Seguro Abraham se rascaba la cabeza pensando en qué modo y de qué manera Dios materializaría dicha promesa. Y entonces viene la propuesta de Sarai, de boca de su propia mujer. Y seguramente Abraham pensó, no necesariamente solo malos pensamientos, ¿no? Acerca de esta jovencita egipcia, pero también habrá pensado, ahí está la respuesta, ¿no? Esto debe de ser de Dios porque ella misma lo está proponiendo, diciendo que ella es estéril. Tiene cierta lógica. Pero ¿qué creen? Esas ciertas lógicas en nuestra vida son el clásico ejemplo de una buena intención
mal informada, de la que todos nosotros somos presa fácil todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, la verdad es que si consideramos lo que les dije al principio, que Dios no había dicho en específico aún que de Sarai provendría la descendencia, y ya tenían varios años esperándola, resulta un poco más fácil entender por qué cayeron como cayeron. Pasaban los años, las cosas se iban complicando, se iban haciendo más viejitos, sin duda perdiendo vigor, se preguntaban si hubiera algo que ellos mismos tuvieran que hacer para avanzar los propósitos de Dios. A cada paso la misma Sarai estaba en peligro de ser tomada por cualquier otro hombre, ¿se acuerdan, verdad? Y de hecho, ocurrió primero con Faraón, que la jaló para su harén, ¿no? Dada la espectacular belleza que se nos platica que tenía esta mujer. Quizá ella se preguntaba, bueno, ¿este es mi destino final? Para eso me quiso Dios, nada más acompañar a mi señor Abraham sin darle hijos, sin esa posibilidad. ¿De verdad yo no voy a ser la madre de esos hijos? ¿Y qué tal si los tengo por próximo? Por suplente, con Agar. ¿Será que para eso Dios nos enriqueció con tantos esclavos y esclavas? ¿Será que tengo que tomar cartas en el asunto de esta manera? Incluso con cada nueva oportunidad en la que Dios reiteró su promesa, la pieza clave del rompecabezas de que sería a través de Sarai no estaba ahí. Se los repito porque es importante. Ellos no tenían ese detalle claro de que el hijo de la promesa llegaría por Sarai, ahora llamada Sara. Por tanto, es aquí donde quiero resaltar la virtud de la fe verdadera de un Abraham y de una Sara. La fe que tenían en Dios, a quien creyeron y que les fue contado por justicia. Hebreos 11, 8 al 12, dice de la siguiente manera. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Veamos primero a Abraham, que como dije un poco más temprano, obedece a Dios cuando sale de Ur de los Caldeos, pero no nada más eso. Después de unos cuantos años, una vez que Tareh, su padre, ha muerto, obedece nuevamente a Dios y sale de Harán. Sale primero de Ur, que está por ahí en Irak, y luego sale de Harán, que está por ahí en Asiria. Y en todo el tiempo del relato vemos constante la fe de Abraham, a pesar de sus repentinas flaquezas, pero se ve constante su fe. Abraham era un adorador de Yahweh y creyente ferviente. Y por otro lado, la fe de la señora Sarai, también una fe a prueba de todo. Piensen por un momento en que ambos se habían conocido y se habían casado en Ur. Ur era una ciudad cosmopolita, una urbe moderna, ¿no? Ellos eran nativos de ahí, procedentes de una ciudad como aquí en Ciudad de México, ¿no? No eran nómadas, como muchos equivocadamente los ubican. Se volvieron nómadas, pero no eran nómadas, eran gente más bien acomodada. Ya tenían bastantes riquezas, sin mayores problemas en la vida, por decirlo así. Adoradores de Yahweh, como dije anteriormente, entre los caldeos, una cultura pagana que adoraba a la luna, y Abraham y Sara, a quienes Dios les habla en medio de esa cultura pagana a dejarlo todo y a seguirlo. Con seguridad, Sarai era una mujer de quien ya les dije y hemos leído varias veces, era de un aspecto hermosísimo. Habría sido una señora acomodada, de influencia en su tierra natal, ahí en Ur, bien vestida, acostumbrada a la vida urbana, a las fiestas, a la buena comida, a los eventos culturales. Vamos, a una vida suave y cómoda.
hasta cierto punto exquisita, exclusiva, cultivada. Ese es el contexto de estos dos, cuando escuchan el mandato de Dios, a dejarlo todo. Y aún así los dos entonces escogen por fe obedecer y seguir el mandato de Dios, la voz de Dios. Y Sarai escoge escuchar la voz de su marido incondicionalmente a una aventura de la cual no tenía garantía que pudiera salir bien. Cuando sale Abraham de Ur tenía 75 años y Sarai tenía 10 menos, 65. Salud. Cualquiera de nosotros, no obstante que seamos muy robustos, ya diríamos, a esa edad, no, espérate, ya, yo me quiero retirar, ¿no? No quiero emprender apenas la vida, ver a dónde voy a ir a sentar cabeza, en quién sabe dónde, lugar desconocido, ¿verdad? Pero aún así escogieron obedecer. Y todo en base tan solo de una palabra de parte de Dios que vino a Abraham y que luego él le habría comunicado a su esposa, y entonces Sarai decide seguir a su camino. Levanta a su esposo, a su marido. Levanta sus cosas, como decimos en mexicano, recoge sus triques 2 veces. Una desde Ur y otra desde Harán. Y ahí va, fiel, siguiendo a su marido. Y eso, hermanos, es el carácter que quiero hacer notar en ambos, para el beneficio de nosotros. La fe verdadera en Dios forja un carácter arrojado y valiente. La fe verdadera en Dios forja un carácter arrojado y valiente. Un carácter a prueba de miedos mundanos que tan fácilmente nos envuelven. Miedos de toda índole, los que tan fácil presa somos luego. Y esto es lo que debe de impactarnos en esta mañana, como hombres y como mujeres en las vidas de este señor grande, Abraham, y de su esposa, la fina señora Sarai. Recibieron un llamado de Dios, su fe en él era genuina, auténtica, su devoción era real, y obedecieron a Dios, incluso con información incompleta. Bueno, más bien su fe en realidad era auténtica porque obedecieron con información incompleta, ¿verdad? Así también nos dice aquí Hebreos 11, versículo 1, dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. No es de extrañar que también el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, nos recuerda de la clase de mujer que era Sara. Capítulo 3 de 1 de Pedro, versos 1 al 6, dice así: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar la conducta de ustedes íntegra y respetuosa. Y les recomienda que la belleza de ustedes no sea la externa. Está claro que consiste en adornos como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Más bien, que su belleza sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban, y aquí está la clave de cómo se conecta con Sara. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Noten que no dice sometida por su esposo, dice sumisa a su esposo. Es un tema voluntario. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y hasta lo llamaba su Señor. Ustedes, mujeres, son hijas de ellas y hacen el bien y viven sin ningún temor. Y razón para temer habría tenido Sarai al salir de Ur de los Caldeos y de Harán, ¿verdad? Pero como creía verdaderamente en Dios y cultivaba un espíritu suave y apacible, como dice también el proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? La hermosura de ella era total.
desde dentro hacia afuera. No tenía que preocuparse por nada. Dios, desde luego, aquí en la pluma del apóstol Pedro, no está diciendo que las mujeres tengan prohibido vestirse con clase. No está diciendo que no pueden usar ropa lujosa. Vamos, fue él mismo el que hizo riquísimos a Abraham y a Sara, ¿no es cierto? Pero Pedro lo que sí está haciendo es apuntar a la facilidad con la que estos arreglos externos nos pueden envolver. Con la facilidad con que estos arreglos externos nos van a distraer y nos van a hacer deslizar desde lo importante hacia lo vano. Ayer veía un videíto acerca de la inteligencia artificial y estos, obviamente robots, pero que ahora se pueden presentar con cara humana tan fiel y que, ¿no?, está respondiendo preguntas. Y entonces le preguntaban, ¿tú crees que Facebook es una empresa mala? Y decía, sí. Porque desde hace años sabían lo que Instagram causa en las mentes de las jovencitas con tanta exposición. Slide, ¿no? Afecta su forma de pensar y es lo que está en un sentido aquí advirtiéndonos. Si de por sí nos es común que seamos tan afectados por la vista, ¿verdad?, a todos, ahora imagínense una aplicación que no tiene filtro y que estamos constantemente consumiendo, hombres y mujeres. Aquí el pasaje habla de las mujeres, pero también los hombres. Pedro aquí está apuntando a que es fácil que estos arreglos externos nos envuelvan, nos distraigan y nos hagan deslizar desde lo importante hacia lo vano. Lo importante, lo realmente importante es el carácter de una mujer cristiana. El carácter de una mujer cristiana. No su aspecto externo. El cuidado externo viene en automático cuando lo interno está siendo cuidado. No necesita cuidado adicional, o cuando menos no mucho cuidado adicional. Es también como dice Pablo en 1 Timoteo 1, 4, 8, porque ya veo a los hombres, algunos que están cruzando la piernita así de... A los hombres. Y les dice, porque la carta está escrita de Pablo a Timoteo, y le dice, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo. Así que ejercítate en la piedad, porque esta incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces, aquellos de nosotros que nos encanta ir al gym, qué bueno que lo hacen, pero ojo, es la misma tentación para ustedes, hombres. La misma. Peor tantito que los hombres somos más visuales que las mujeres. De nuevo, lo importante es el carácter de un hombre cristiano, no su aspecto externo. El cuidado externo viene en automático, no necesita cuidado adicional, o cuando menos no mucho cuidado adicional. Es necesario, hermanos, enfocar correctamente para vivir sabiamente. Así dice también Efesios 5, por citar uno de muchos pasajes, que nos dice, hermanos, no vivan como necios, desperdiciando el tiempo, sino vivan sabiamente, ¿verdad? Conociendo los tiempos en los que viven. Y para poder vivir sabiamente como un Abraham y una Sara, hombres y mujeres de fe, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Estos dos son grandes ejemplos de piedad y de fe auténtica y verdadera. No como el credulismo fácil de su sobrino Lot, que veíamos la semana pasada, ¿verdad?, en boca de Rolando. Lot, que vivió tantos años pegado a Abraham, a la sombra de la influencia de Abraham, y Lot que pues llegó a ser una persona moral en lo externo, incluso la Escritura lo nombra como justo. Es decir, externamente era una persona de bien. Sin embargo, queda de manifiesto por el pasaje en la Escritura en Génesis que en realidad no creía de corazón y no tenía una fe verdadera. Pero volviendo a 1 de Pedro 3:7, que estoy insertando aquí para explicar un poco el pasaje de Génesis, vean cómo nos dice a nosotros también
Acaba de decir acerca de las mujeres, de su arreglo personal, ¿verdad? Y luego dice de los hombres: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos, ustedes dos, son herederos del grato don de la vida. El grato don de la vida aquí no se refiere a la vida eterna, se refiere al matrimonio. Ambos disfrutan del don del matrimonio. Así nada estorbará la oración de ustedes. Y entonces nos llama a los hombres también a un trato superior, digno de nuestras mujeres, a poner las necesidades de ellas por delante a las nuestras. Dice, porque si no lo hacen, olvídense de orar. Sus oraciones van a estar estorbadas. Claro, esto es a los casados, pero a los hombres solteros, volviendo al pasaje también de 1 Timoteo 4, mismo pasaje, del 12 al 13 les dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, en fe y en pureza. En tanto que yo llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Bueno, tal vez ustedes no sean pastores como Timoteo, encargado de la iglesia de Éfeso. Ay, no más. Pero el mandato es el mismo, que nadie te menosprecie por ser joven. Mejor sé ejemplo a los creyentes en todas estas cosas, en tu modo de hablar, en tu conducta, en el amor, en la fe y en la santidad, en la pureza. Dedícate a la lectura de las Escrituras y animar a los demás hermanos. De modo que ninguno, ya seamos casados o seamos solteros, ya seamos hombres o seamos mujeres, ninguno podemos escapar del llamado que nos hace Dios a vivir una vida valiente, como la de Abraham y la de Sara. Una vida arrojada, una vida de fe verdadera en Él. Una vida que cultive la santidad, una vida para servir a los demás, una vida para buscar la voluntad de Dios. Nadie tenemos escapatoria. En todos los casos, gracias a Dios, es Él el que produce en nosotros, ¿verdad?, el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, ¿verdad? Dice Filipenses 2:13. Gracias a Dios. Si Él ya nos llamó, junto con ese llamado nos va a dar lo que necesitamos para cumplirlo. La fuerza para vivir como un Abraham, como una Sara, se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, quien es el único Rey soberano, el inmortal, dice Pablo a Timoteo en otra porción. Jesús, quien es el hijo último de la promesa, ¿no?, como lo fue primero Isaac. En Jesús está la gracia que nos justificó el día que creímos. Amén. Pero también en Él está la gracia que necesitamos día a día para nuestra santificación, en la batalla contra nuestra carne. En Él está la gracia para quitarnos el viejo hombre, para vestirnos del nuevo hombre, para colocarnos la armadura de Efesios 6, para ser hombres y mujeres de fe auténtica como Abraham y como Sara. Voy a intentar irme un poco más rápido. Retomo el versículo 4 hasta el 7. Dice: cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. A los 8 días de nacido, como en aquella ocasión en Génesis 17, ni tardo ni perezoso, ¿verdad?, leemos que circuncidó a su hijo Isaac, tal como Dios se lo había mandado. Cuando circuncidó primero a Ismael y a todos los hombres de su casa, tenía 99 años. Un año después, a los 8 días de nacido de Isaac, circuncida a Isaac en obediencia a Dios. Y tenía ya 100 años, dice aquí.
Abraham cuando nació su hijo Isaac. Justo a los 100 años le nace Isaac, el hijo de la promesa. A los 100 años. Por los estándares de nuestra paciencia cotidiana, estaríamos fritos, ¿verdad? 25 años esperando la promesa a que se cumpliera. ¡Qué maravilla! Un año antes, a los 99, Abraham había sido circuncidado y circuncidó a todos los hombres de su casa junto con él. Y consideremos la importancia de que en un año se dieran tantas cosas. ¿A qué me refiero? En un año, ¿verdad? Dijo el ángel, a la vuelta de un año volveré y Sara te habrá dado un hijo, ¿verdad? Este es el mismo año en que sucede la aniquilación de los habitantes de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, cerquita de donde vivía Abraham. Es el mismo año en que sucede que son engendrados dos futuros pueblos enemigos acérrimos de Israel: los moabitas y los amonitas, de las relaciones incestuosas de Lot con sus hijas. Y es un año de angustias para estos viejitos, cargado de intensa actividad. Seguramente Abraham habrá escuchado, se habrá aliviado de que su oración intercesora libró a Lot de la muerte, ¿no? No así a sus yernos y no así a su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. Habría estado preocupado el viejito Abraham acerca de la suerte de su sobrino Lot. Y no conforme con eso, también leemos en el capítulo anterior, que no leímos, por cierto, desde que nos enseñó Rolando el 19 y hoy que yo estoy abarcando el 21. El capítulo 20 habla acerca de otro desastre potencial que iba a suceder ahí con el rey Abimelech. Estuvo a 3 pelitos de rana calva de que se arruinara toda la promesa, habiendo tomado a Sara, a su harén, y Dios revelándosele a Abimelech en sueños a decirle: eres hombre muerto, porque esa señora es casada. ¿Ah? Podría haberse arruinado la promesa. Misma conducta en un momento de fe y después en un momento de flaqueza. Otra vez Abraham dice: sí, es que es mi hermano. Se pudo haber arruinado la promesa. ¿Y qué tal si queda embarazada Sara de Abimelech? Y entonces el niño de la promesa, que habría de venir por Abraham. ¿Se dan cuenta? Es notable que Dios trajera hasta el extremo a estos dos viejitos, hombre y mujer de fe, a través de todas estas pruebas, en justo ese año en que se estaba gestando Isaac en la pancita de Sara. Un año convulso para Abraham y Sara. Versículos 6 y 7. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Un hermoso nombre, el de Isaac. Él se ríe. Él se ríe. Que conlleva toda la carga de la felicidad de un milagro auténtico. Dios se esperó precisamente a que toda posible forma normal de que una Sara pudiera concebir se desvaneciera por completo. Como leímos del pasaje de Hebreos 11, a modo de certificar más allá de toda duda que este era el hijo de la risa, de la alegría, de la risa de un Abraham del capítulo 17, de la risa de una Sara del capítulo 18, de la risa que nos daría a las demás generaciones futuras, tal cual lo acabamos de leer, dijo Sara. Saber que Dios en efecto tiene todo el poder y no hay nada imposible para Él. Él se ríe, el hijo de la risa. Vaya que el Señor, nuestro Dios, tiene un sentido del humor tierno y precioso. Dios es nuestra alegría. Él es quien nos hace reír.
Cuando ya todo se ve perdido, Él es el que levanta nuestra simiente, nuestro rostro acaecido, nuestro semblante. Versículos 8 y 9. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar la egipcia le había dado a Abraham, el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba del pequeño Isaac. A esta altura, Isaac, probablemente por ahí de los 3 años, un bebechito, ¿no? Isaac e Ismael jugaban durante la fiesta. Juegos de hermanos, ¿no? Pero, desde luego, con la tendencia que Dios ya había dictado acerca de la disposición de Ismael, de que iba a ser alguien broncudo, que se iba a enemistar con todos, ¿no? A esta edad, Ismael probablemente tendría unos 17 años, los 17 versus 3, ¿no? ¿Quién sabe qué le haya hecho o de qué manera se haya burlado de él? Ismael no era necesariamente un hermano mayor gentil. Se burla del pequeño Isaac y ahí es donde Sara explota. Y considera esta la gota que derramaba el vaso y entonces se queja con Abraham, verso 10. Y Sara le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Ese muchacho jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Y Abraham se agitó y se angustió. Dice aquí que angustió mucho a Abraham porque se trataba pues de su primer hijo, desde luego. Pero Dios le dijo a Abraham, verso 12, no te angusties porque el muchacho, no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Al contrario, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava voy a hacer una gran nación, descuida, sé que es hijo tuyo. En otras palabras, Abraham consultó con Dios en esta ocasión, en vez de seguir ciegamente el consejo de su mujer como en la ocasión anterior. Y vemos que Dios le instruye a tener paz, tranquilo. En este momento, Abraham demuestra el liderazgo espiritual que debió haber mostrado en aquella ocasión. Y recibe de Dios, irónicamente, la señal de que el consejo de su esposa estaba alineado al plan divino. Qué importante lección aquí para todos los hombres, casados o solteros, ¿eh? ¿Cuántas veces procedemos sin consultar a Dios en nuestros asuntos? ¿Verdad? Especialmente cuando tenemos pugna en el corazón, ya sea nuestra, o por nuestra esposa, o por las circunstancias que nos rodean. Y sin consultar a Dios equivocamos el camino. Pero cuando consultamos a Dios, todo es distinto. Todo es distinto. Claro, Dios no está obligado a hablarnos directa y audiblemente como lo hizo con Abraham. Pero sí nos va a guiar a su palabra. Y nos va a guiar al consejo de su espíritu dentro de la iglesia con los otros hermanos. Y eso nos va a orientar y nos va a dar la confianza de tomar la decisión adecuada. Es especialmente importante la elección para nosotros los casados, porque si bien una Sara y un Abraham ya vimos que eran un hombre y una mujer de fe auténtica, también como nosotros eran de carne y hueso, tendientes a enojarse, tendientes a equivocarse, tendientes a manipularse entre ellos, a causarse, a provocarse miedo entre ellos. Noten cómo Dios le dice a Abraham, no te angusties. Me encanta porque nosotros, en contrario, nos enojamos cuando un hermano o una hermana nos dice, no te angusties, ¿no? Y les reviramos. Pues es que no, a ver, pues no es así, enchilame otra. No es nada más de que no te angusties y ya. Ok, ya no me angustio. Pero aquí Dios le dice, no te angusties. Y eso es válido, y más si viene del consejo de otro hermano o otra hermana, llenos del Espíritu Santo también. Es que, imagínense a Abraham respondiéndole a Dios, es que tú no sabes, Dios, tú no sabes, esta Sara que tú me diste, la mujer que tú me diste, ¿no? Sabes lo que yo tengo que sufrir. Sí, está chula y lo que tú quieras, pero me tienes acá.
Que si la sierva egipcia, ahora es tu culpa, Pero no le dijo eso a Abraham, a Dios. Y el consejo de Dios siempre es el mismo. Y lo vemos a través de toda la Escritura. No vivas por miedo, ni vivas en angustia. Vive por fe. Confía en mí. Ya les he dicho esto anteriormente, ¿no? La gente luego allá afuera en la calle les dice, tú ten fe. Las cosas pasan por ahí. Sí, pero ese consejo está incompleto. La Escritura dice en Romanos 8:28 que podemos tener fe y confianza de que para los que amamos a Dios, los que hemos sido llamados conforme a su propósito, Dios está orquestando todas las cosas y ocurren para bien. Tiene candado esa promesa. Y no es fe por fe, así fe volátil, fe ahí, fe. Es fe en Dios, fe específicamente en Cristo Jesús, en el Mesías. Amén. Ese es el consejo de Dios siempre. No vivas por miedo, ni vivas en angustia. El mismo Señor Jesús, en Lucas 10, si no me equivoco, les dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman más bien a aquel que puede echar alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Dios es el que puede echar alma y cuerpo en el infierno. Si alguien por ahí iba a responder, venga, no es el diablo, es Dios. Y que teman, porque si tu temor está, y la Escritura lo dice por todos lados, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y luego el Salmo 19 dice, el temor del Señor es puro, es limpio, no es sucio. Si el temor nuestro está en Dios, los temores terrenales y humanos se van a desaparecer, desvanecer. ¿Se dan cuenta? Ese es el consejo siempre de Dios. No te angusties. Y luego el apóstol lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Me estoy saliendo aquí de mi espíritu. Me estoy emocionando. Porque dice, por nada estén angustiados, sino sean conocidas sus necesidades en toda oración y ruego, ¿verdad? Delante del Señor. No se angustien. Solamente hay dos formas de vivir. O vivir en miedo o vivir en fe. Y aquí el Señor le recuerda a Abraham, vive por fe, no tengas miedo, yo me encargo. O como dicen los güeros, I got it. Lo tengo bajo control. Hombres casados, tomemos el rol de líder espiritual que nos corresponde en el hogar. O como dice el dicho mexicano, no le saque. Tome el rol de líder espiritual en el hogar. Tome las riendas del rol espiritual que Dios le ha encomendado. Dios aquí toma la circunstancia de Abraham, calma su angustia, le da la fuerza para obedecer, porque Abraham tomó el rol de líder espiritual que le tocaba. En vez de simplemente obedecer a la voz de su mujer a la primera, va y busca al Señor en oración. Señor, ¿qué voy a hacer? Aconséjame, oriéntame. Claro que ni el plan de Sara al entregar a Agar, ni el plan de Abraham al recibirla rindieron frutos positivos. Hoy por hoy, la descendencia de Ismael, que incluye a muchas de las naciones árabes modernas, siguen causando grandes sufrimientos y dolor a la descendencia de Israel, y viceversa. Cuando no tomamos el rol espiritual de liderazgo que nos corresponde, así van las cosas. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros pensamos, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada, hombre. Dos de cal, ¿cómo dicen? Una de cal por las que van de arena, ¿no? Ya, para que me deje en paz esta señora. Ya. No, cuidado, Cuidado cuando sueltes las riendas y el manubrio espiritual que Dios te encargó, hombre casado. Porque no es como que no pasa nada. En realidad, no tienes idea de las consecuencias a largo plazo que tu renuncia al liderazgo espiritual al que Dios te ha llamado, hombre casado, pueda tener. En cambio, confiar en Dios totalmente, hay quienes dicen ciegamente, yo prefiero decir totalmente,
que Dios nos pide una fe total y nos da muchas pruebas para que tengamos una fe bien basada en su poder, en la confianza en Él. Una fe total en su poder y en sus promesas. Cuando hacemos eso, Él nos saca adelante y transforma nuestras circunstancias aparentemente imposibles como esta, de un niño prometido por 25 años que nunca llegó hasta los 25 años, en un futuro brillante, aún en medio y precisamente en medio del dolor que nosotros mismos nos buscamos. Pudiera parecernos horripilante el prospecto de echar a Agar y al muchacho de 7 años al desierto, echarlos fuera y desconocerlos, pero recordemos que esto es una consecuencia de la falta de fe de Abraham y de Sara en un principio. Son las consecuencias. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? Pero a veces nos deja vivir nuestras consecuencias, ¿no es cierto? Esta es una consecuencia. Y sí, fue horripilante, pero era la consecuencia. Y qué bueno que quedó el ejemplo para nosotros. Abraham obedece. Versículos 14 al 15. Al día siguiente, Abraham se levanta de madrugada, toma un pan y un odre de agua y se los da a Agar, se los pone sobre el hombro, le entrega a su hijo y los despide. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate, tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En este momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella pudo ver un pozo de agua. Enseguida fue, llenó el odre, le dio de beber al niño y Dios estuvo con el niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia, como ella misma. El desierto de Beerseba, a donde los echa Abraham. Una región extensa y estéril al borde sur de Israel. Y también el desierto de Parán, ahí donde Ismael se volvió un experto arquero. Es decir, la región norteña de la península de la actual Arabia, la península del Sinaí. Y Dios le recordó a Agar la promesa que le había dado en Génesis 17, de que de su hijo procederían 12 príncipes y que también a él lo haría una gran nación. Y antes de despedirme de este púlpito, les quiero dejar este pasaje que liga esto que estamos leyendo con el Nuevo Testamento. Vayan rápido conmigo a Gálatas 4, 21 al 31. Porque quiero que recordemos al final de este sermón que la fuerza para vivir el ejemplo de vida de Abraham y de Sara se encuentra en la gracia del Evangelio. La fuerza para vivir está en la persona de nuestro Señor Jesús. Gálatas 4, 21. Fíjense cómo dice ahí. Díganme ustedes los que quieren estar. Y acuérdense que Gálatas lo escribe Pablo para confrontar a los gálatas, porque se estaban entregando a vivir sometidos a la ley, en vez de vivir en la gracia, ¿se acuerdan? Díganme ustedes los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el nombre Sinaí
el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos viven en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí está la cita de este pasaje, ¿verdad? Quiero recordarles que la fuerza para vivir como Abraham y como Sara está en la gracia del Evangelio. Está en la promesa del Señor Jesús. Porque si no lo hacemos así, vamos a vivir como esclavos, sujetos a las leyes nada más, al no toques, al no pruebes, al no digas, al no te comportes, nada más, bajo la ley, bajo los rudimentos de la mecánica, de la moralidad, sin espiritualidad. ¿Sí me explicó? Hay que echar mano de la gracia del Señor. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El mensaje es muy claro, hermanos. No estoy diciendo que el pasaje no sea complejo. Da como para 3 prédicas de Gálatas. Pero a alto nivel, así de claro lo dejó Pablo. Este relato puede interpretarse en sentido figurado. Dice así: era la voluntad de Dios hacer el milagro, y como Pablo viene defendiendo que los gálatas no vivan bajo la ley pensando que así alcanzarán el beneplácito de Dios, ustedes tampoco, hermanos. No piensen que comportándose nada más de cierta manera van a alcanzar el beneplácito de Dios. Más bien, dense cuenta que ustedes, como Abraham y como Sara, no pueden en sus propias fuerzas. Dense cuenta de eso, mejor ahora que después, y pidan a Dios la gracia para vivir cada nuevo día, para que entonces ustedes puedan vivir dando el fruto del Espíritu, que aquí mismo Gálatas, pero capítulo 5, capítulo siguiente, versículos 22 y 23 dicen, ¿verdad? El tipo de fruto que manifestaban Abraham y Sara: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y autocontrol. Es necesario que pongamos los ojos en nuestro Señor Jesús y echemos mano de su gracia para poder vivir así todos los días. Amén. Les voy a dejar aquí en el grupo que tenemos de WhatsApp, 5 preguntas para su reflexión a manera de concluir este tiempo. Y por lo pronto les pido que oremos. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones en la palabra que, como dije anteriormente, son verdadero alimento y son verdadera luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, rogamos de ti la gracia para vivir. Se encuentra en ti, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Venimos a ti, al trono de la gracia, Señor. Accedemos con libertad. Ponemos delante de ti nuestras cuitas, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestras dudas. Te pedimos, Señor, el día de hoy, que atiendas nuestro ruego en el lugar donde nos encontremos, en la circunstancia de nuestra vida, que sintamos que es imposible avanzar. Y que veamos el ejemplo de un Abraham y de una Sara que creyeron con fe auténtica, Señor. Y con fe auténtica nos volteemos a ti también, Señor, y pidamos de ti la guía y la dirección y la fuerza para vivir. Ayúdanos, Señor, a ese propósito y que tu nombre sea exaltado altamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, porque al hacer así, entonces estaremos demostrando el poder transformador tuyo en nuestras vidas, que es atractivo a aquellos que se pierden, Señor.
que es la forma de compartir más eficaz en este mundo de perdición, Señor. Ayúdanos a santificarte en nuestro corazón, no tener temor del alrededor y de las circunstancias y de aquellos que se presentan como nuestros adversarios, sino que te santifiquemos a ti y estemos preparados entonces para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. Así nos encomendamos a tu especial cuidado por Cristo Jesús, y toda la iglesia dice